Bendiciones para todos, hermanos. Bienvenidos esta noche a nuestra transmisión de esta celebración que hacemos para la gloria de Dios y para dar testimonio y compartir con todos ustedes desde sus hogares la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a todos los que se inician a conectar a esta hora de la noche. Queremos enviarles un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido nuestro hermano Enrique Álvarez, que ya está en línea con nosotros. Nos alegra poder compartir a través de este medio. Un saludo muy especial para el hermano Enrique, para toda su familia, para los que se están conectando en este momento. Vamos a esperar que se conecten más. Mi tía también está conectada ya. ¿Cuál tía? Lucero. La tía Lucero, allá en Dos Quebradas. Bienvenida también a nuestra transmisión, a nuestra celebración esta noche. Y todos los que están llegando para que juntos adoremos el nombre del Señor Jesús. Vamos a iniciar adorando a Dios esta noche con una bella canción. Quiero invitarlo para que disponga su corazón ahí en casa y exaltemos el dulce nombre del Señor Jesús. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Por eso esta noche, al reunirnos a través de este medio, queremos impartir esa presencia de Dios en sus hogares, a través de la adoración, a través de la exaltación que todos traemos para nuestro gran Dios. Entonemos este canto a la gloria de Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me
le seguiré. Aleluya. Quiero invitarlos a que demos gracias a Dios por su obra, porque aún en este tiempo, año 2020, 8 de abril, se sigue predicando la grandeza de ese gran amor de Dios. Y todavía es vigente su obra para salvación. Demos gracias a Dios esta noche, unidos en su nombre. Padre, te honramos, te damos gracias hoy por tu gran obra, Señor, porque sin merecer tú manifestaste tu gran amor y diste tu vida en la cruz para que hoy nosotros pudiésemos alcanzar el perdón y la vida eterna. Señor, gracias por congregarnos en muchas partes del mundo para testificar que tu obra en la cruz es la obra más grande que haya podido ser realizada por el hombre. Gracias, Dios, porque hoy somos participantes de tu reino. Gracias a tu obra hecha en la cruz. Te adoramos, Dios, esta noche. Amor, amor de Dios, que vino a este mundo para darme salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es su amor. Amor al pecador.
A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza. Usted que está en casa con su familia y que estos días han sido unos días para entrar en intimidad con Dios, para reflexionar sobre nuestro diario vivir, sobre cuánto hemos descuidado nuestra relación con Dios por el trabajo, quizás nuestra relación de hogar con nuestra esposa, con nuestros hijos. Creo que es un momento para entender que Dios nos sigue dando una hermosa oportunidad de que nos reivindiquemos con aquellas cosas que hemos descuidado, que hemos dejado a un lado, y que entendamos que hay algo que debe de brillar en nuestros hogares, y es el amor, tanto a Dios como a los nuestros. Que lo más importante que debe de existir en nuestros hogares es que la presencia de Dios esté allí. Es el tiempo de que aún pastores, líderes en diferentes iglesias, nos examinemos un poco y entendamos que por muchas cosas a veces hemos dejado esa relación tan íntima con Dios, que es algo que debe de ser lo primero en nuestra vida, y que muchas de las cosas que a veces pasan a nuestro alrededor precisamente es Dios llamándonos la atención, porque somos nosotros los llamados a cambiar el mundo. Pero a veces nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios, y valga esta noche la pena mencionar esto, porque necesitamos volvernos a Dios. Líderes, pastores y todos aquellos que profesamos la fe de Jesús. Aquí no se trata ni de decir en mi iglesia se predica la sana doctrina, porque la sana doctrina es la que trae salud. Y si tu vida no tiene salud espiritual, significa que no tienes la sana doctrina. Pero si tienes la sana doctrina, esta sana doctrina te llevará a tener una relación íntima, perfecta con Dios. Así que la cuestión no es si predicamos o no la sana doctrina. La cuestión es si practicamos, si vivimos esa sana doctrina. Yo los invito en el nombre de Jesús a que nos volvamos de verdad a Dios. Este es un tiempo de recogimiento para que aprovechemos el momento y nos volvamos al Señor. Dígale al Señor conmigo a través de este canto estas palabras. Eres el único digno de mi alabanza. Mi corazón quiere exaltarte, aunque en ocasiones te he fallado.
compartir esta noche con ustedes la palabra. Invitarlos a que disfrutemos de ella, pues es la palabra la que nos da solidez en nuestra relación con Dios. Y sin la palabra, nosotros no tendríamos un código de normas para guiarnos, para dirigirnos en este transitar de la vida. Pero gracias a que hay una palabra, esta palabra nos orienta, nos direcciona y nos ubica en el punto exacto para andar delante de Dios. Quiero invitarlos allá en casa para que abra su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 1. Declara la palabra de Dios y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quisiera repetirlo esta noche. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta noche quiero compartir a todos ustedes la palabra bajo el tema: ¿por qué Dios se hizo carne? Escucha bien, ¿por qué Dios se hizo carne? Y tiene que haber una razón muy poderosa para que el dueño y Señor del universo se hubiese manifestado en carne. El texto que tomamos es un texto muy claro para hablar de lo que es Dios. El Verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos, quienes usaban el verbo por igual. Mientras que el verbo en las escrituras hebreas era un agente de creación. De hecho, el salmista en el Salmo 33, el verso 6, declara y dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Cuando hablamos de verbo, entonces estamos hablando de palabra, la palabra que creó todas las cosas, esa palabra por la cual fueron hechos los cielos y también la tierra. Cuando leemos este verso de Juan 1, entonces, entendiendo que cuando se habla del verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios, estamos hablando de la palabra. Y hay tres cosas que quiero resaltar, y es cómo lo expresa Juan cuando dice: en el principio era el verbo. Aquí está denotando algo bien importante. Está denotando la existencia eterna de ese verbo, de esa palabra. Pero sigue diciendo, porque dice: era el verbo, en el principio era o existía en la eternidad el verbo. Está mostrando es su deidad esencial. Esa palabra eterna era la palabra divina. Y termina el texto diciendo: y el verbo era Dios, con D mayúscula. Lo que está denotando la personalidad propia de esa palabra, de ese verbo. Por eso es que en el verso 14 del mismo capítulo, Juan tiene que escribir con mucha claridad: y aquel verbo, aquella palabra que existía, que estaba con Dios y que era Dios,
esa palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan lo escribe y lo describe de una manera tan gloriosa porque dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted se preguntará por qué Juan describe el verbo manifestado en carne de esa manera. Porque Juan tuvo el privilegio de subir con él, Mateo 17, subir a un monte donde él transfiguró su cuerpo y les mostró su gloria. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de contemplar esa visión de la gloria de Dios. Por eso Juan escribe con propiedad y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, a él no le contaron. Él fue un testigo presencial de la gloria de Dios. Por eso dice, y vimos su gloria. Y la pregunta entonces surge, ¿por qué Dios se hizo carne? ¿Cuál fue la razón de que Él, si es un ser tan glorioso, se hiciera carne? Y tenía una razón poderosa para hacerse carne. Para redimirte a ti y para redimirme a mí. Y la Biblia dice que tenía que ser humano, carne y sangre, para poder morir y resucitar a fin de destruir el imperio de Satanás. Algunos usan la expresión y dicen, Dios murió en la cruz, pero Dios es eterno. Ya vimos que existía desde la eternidad y Él es eterno. Así que como ser eterno no muere. Por eso tenía que hacerse hombre para poder morir lo que podía morir, su cuerpo de carne, para pagar el rescate por usted y por mí. Hebreos capítulo 2, el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. La obra de Cristo tenía que ser efectuada de esa manera. El primer hombre fue engañado por Satanás, y para él destruir el imperio de Satanás y traer la victoria para el hombre, tenía que venir en iguales condiciones. Así que por eso participó de carne y de sangre, para librarnos de la servidumbre en la que vivíamos por el temor de la muerte. La pregunta de muchos es, ¿cómo participó Dios de carne y de sangre? Algunos teólogos han tratado de explicar de una forma científica la unión de lo divino con lo humano, y a eso le han llamado unión hipostática, la unión de lo divino y lo humano. Pero realmente nadie puede explicar cómo se efectuó la unión de lo divino con lo humano, porque es un milagro y los milagros no tienen explicación. Nadie puede explicar un milagro. Un milagro significa que es algo que está por encima de lo natural. Así que nadie puede explicar la concepción de Cristo en el vientre de María, porque es sencillamente un milagro. Lo cierto es que Él, como Dios soberano y poderoso, lo hizo a través de la Virgen María. Isaías capítulo 7, del verso 14, declara cuando dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Esa fue una profecía de Isaías aproximadamente 750 años antes de su cumplimiento. Isaías profetizó el nacimiento de el Mesías, del Cristo, de Emmanuel. Y en el capítulo 1 de Mateo, el verso 23, entonces vemos el cumplimiento de esta gran profecía, porque todo lo que se dijo de él en los profetas y en los salmos se tenía que cumplir. Isaías era el profeta mesiánico que hablaba de la venida del Mesías. Profetizó aproximadamente 750 años antes de su nacimiento. Y en Mateo capítulo 1, el verso 23, entonces vemos este gran cumplimiento de la profecía cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando hablamos de Cristo no hablamos de un segundo. Algunos que tienen la doctrina del vitarianismo, que es la creencia de dos deidades o de dos dioses en la divinidad, hacen distinción y dividen a Cristo, pero Él es indivisible. Desde el pueblo judío siempre ha enseñado el Shema: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así que Dios es un ser indivisible. Si usted va a la palabra encontrará cómo Dios es indivisible por donde usted lo vea. El profeta Isaías está anunciando con claridad la unicidad de este gran Dios que predicamos. Así que cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de un segundo, estamos hablando de que el Dios eterno se hizo hombre a través de la Virgen María. Por eso el escritor dice Emmanuel, lo que había dicho Isaías, pero dice traducido es Dios con nosotros. Así fue que la palabra, la expresión del pensamiento de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice que Dios en su esencia es espiritual. Juan 4:24 dice Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu es intangible. Así que Él en espíritu no podía venir a hacer un sacrificio. Por eso tomó forma humana y se manifestó al mundo. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, vino precisamente para cumplir un propósito con el hombre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero mire lo que dice: el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que lo que usted y yo podemos conocer de Dios es a través de Cristo. Y le voy a decir por qué. Colosenses capítulo 1 y el verso 15 declara la palabra de Dios cuando dice con claridad: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Me gustaría que si en casa tiene la Biblia, la abra. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando yo hablo de imagen, quiero explicarle de esta manera. Un ejemplo sencillo: cuando tú te paras al espejo, tú no ves la imagen de otra persona sino la tuya, porque el espejo proyecta tu imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo que significa que Cristo es la imagen de Dios. Podemos conocer a Dios a través de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. No es otro Dios, no es un segundo. Él es Dios hecho carne. Por eso Pablo escribe a los Colosenses y dice: Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mire lo que sigue diciendo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten, que fue lo que leímos al comienzo, que la palabra existía en la eternidad y la palabra fue la que se hizo carne, y por esa palabra fueron creadas todas las cosas. O sea que estamos hablando no de un Dios dividido, estamos hablando de un Dios único, indivisible, que se hizo hombre. Por eso allá en Juan capítulo 1, donde leímos al comienzo, si usted lee el verso 2, también encontrará cómo comprueba esta expresión y dice: este era en el principio con Dios, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que el Verbo de Dios adoptó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Qué hermosa es esta palabra. Pablo escribe a los Colosenses y les dice, capítulo 2, verso 9, hablando de Cristo, les dice: en Él habita toda la plenitud. Oiga bien, en Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea que lo divino está en lo humano para reconciliar consigo mismo al mundo. Era la forma que Dios utilizó para redimir al hombre, para salvar al hombre. Por eso declara en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 19 de la 2 de Corintios, y dice unas palabras contundentes en cuanto a esto, claras, que siempre nosotros tenemos que resaltar. 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo, o sea, lo divino estaba en lo humano. Recuerde que Dios adoptó forma humana, sin dejar de ser Dios. Lo divino estaba en lo humano. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso, siendo Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si usted abre su Biblia, Filipenses capítulo 5, capítulo 2, perdón, y el verso 5, declara el apóstol palabras hermosas. Filipenses, el capítulo 2 y el verso 5. La Biblia declara que el Señor, Dios Todopoderoso, no le importó el ser igual a Dios, o en otras palabras, el ser Dios, no le interesó, sino que se despojó a sí mismo, y dice: haya pues en vosotros, hablando de despojarnos, porque Él se despojó a sí mismo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para de esta manera poder traer el perdón y la reconciliación a todos nosotros.
Por eso me llama la atención las palabras del profeta Isaías en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías y el verso 10, porque nos habla en cierta forma de la manera en que Dios se humilló en Cristo para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. El verso 10 de Isaías 52 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Usted me dirá, pastor, ¿y acaso Dios no es espíritu para que tuviera brazo? Precisamente, cuando habla del brazo de Jehová, está hablando de la manifestación de Dios en carne. Cristo fue despojado de sus vestidos y crucificado a vista de todas las naciones. Si hay alguien que ha cambiado la historia, ha partido la historia en dos, ha sido Cristo. Porque siempre todos los escritores, antes de escribir o cuando escriben sus obras, muchos tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo fue un testimonio de salvación ante todas las naciones. Lo que se vivió en el Calvario. Jehová desnudó su santo brazo. O sea que cuando Isaías habla del brazo del Señor de Jehová, está hablando de su manifestación en carne, haciendo notoria la salvación para todos nosotros. Por eso el salmista en el Salmo 98 y el verso 2 hace una declaración también importante. Salmo 98 y el verso 2 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Al Señor sea la gloria. Y a través del mismo profeta Isaías, el capítulo 45, verso 22, él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y quiero decirle algo. En el libro de Esther, capítulo 4, verso 11, hay una escritura donde dice que todo aquel que entraba en el patio del rey sin ser llamado tenía que morir, salvo aquel a quien el rey extendiera su cetro. Si aquel a quien el rey extendía su cetro lo tocaba, estaba reconociendo la autoridad del rey y no moría, le perdonaban la vida. Pero si no lo hacía, moría. Lo que quiero decirle en esta noche es que Dios extendió su brazo, su cetro para nosotros que no teníamos parte en la salvación. La Biblia dice en Juan 1:10 que a lo suyo vino y los suyos, los judíos, Israel, los judíos, los gobernantes, los sacerdotes, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a quienes Él extendió su brazo, y los que creímos en Él, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. El que estaba en el patio moría, pero el que reconocía la autoridad del rey vivía. Yo quiero decirle, todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos reconocido su autoridad y hemos recibido la vida eterna. La Biblia declara de una mujer que sufría en Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Sufría de flujo de sangre, 12 años, malgastó su dinero en médicos porque no pudieron hacer nada por ella. Pero cuando ella escuchó que Jesús andaba por aquel lugar, esa mujer dijo: si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Y como pudo, se metió en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús. Y cuando él es tocado, dice: alguien me ha tocado. Los judíos le dicen, los discípulos, le dicen: maestro,
la multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado, Él dice, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Aquella mujer estaba reconociendo la autoridad de Dios en Cristo. Estaba reconociendo que ese que andaba por ahí era Dios hecho carne y que si ella lo tocaba, ella iba a ser sana de su enfermedad. Cuando el hombre reconoce a Cristo como el único Dios verdadero, entonces recibe la salvación de su alma. Ella reconoció la autoridad de Dios y fue salva. Por eso quien reconoce a Jesús como el verdadero Dios es salvo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 17 del Evangelio de Juan, una hermosa escritura donde nosotros tenemos gozo al leerla cuando dice, y esta es la vida eterna, verso 3 del Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí es donde está la vida eterna. Bueno, y si usted tiene dudas de esto, entonces lo llevo a 1 de Juan capítulo 5 y el verso 20, donde la palabra de Dios nos declara y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento, nos ha despertado nuestra mente, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y note lo que dice el texto, 1 de Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo que me escucha, la razón por la cual Cristo se hizo hombre fue por usted y por mí. Pero al hacerse hombre no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. Por eso los que estamos en Cristo estamos en el verdadero. Algunos nos llaman Jesús solos, porque hablamos de Jesús como el único Dios. Pero nosotros sabemos que en Jesús están las tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Así que yo le quiero invitar, si usted desea más orientación acerca de la doctrina de la palabra, entonces comuníquese con nosotros para poderle explicar de la mejor manera la doctrina de Dios. Quiero invitarle para que abra su corazón y reciba a Cristo en su vida. Él ya lo hizo todo por nosotros. A quienes corresponde ahora actuar es a nosotros. El volvernos a Dios nos garantiza a nosotros que estamos en la verdad. El volvernos a Cristo nos garantiza que estamos en la verdad, que tenemos la vida eterna. Pero si no te vuelves a Él, entonces tristemente tendrás que experimentar la perdición de tu alma. Porque la palabra de Dios lo declara. Esto no es algo que nosotros lo digamos porque nos provoca decirlo. Es algo que la palabra de Dios declara. Y miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y el verso 18 dice, el que no cree no es condenado. Dios no envió a su Hijo, o sea, a lo que se le llamó Hijo de Dios fue esa manifestación en carne. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y recuerde la expresión del apóstol Juan en primera carta, capítulo 5, verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigos y hermanos, esta noche
Quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y compartir la palabra. Recuerden que estamos para servirle. Vamos a orar para que esta palabra sea revelada en el corazón, en la conciencia de cada persona que la escucha. Amado Jesús, esta noche te doy gracias por la predicación de tu palabra, por permitirnos llegar hasta muchos hogares con esta palabra maravillosa, Señor, con esta bendición, Señor, que tú nos has revelado por el Espíritu. Gracias, Dios, porque podemos atestiguar con claridad que tú eres el único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que has manifestado tu gracia viniendo a este mundo en carne para levantarnos de la condición de caídos y destruir el imperio de Satanás y poder traer a nuestra vida la inmortalidad por medio de tu muerte en la cruz. Padre, hoy te damos gracias por esta gran obra realizada y por esta revelación. Confirma esta palabra en los corazones. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. A todos mis hermanos y amigos, un abrazo para todos y que el Señor Jesús les bendiga.